Saludos y bendiciones, apreciados amigos y hermanos. Estamos adentrándonos en el estudio de una lección sumamente importante en la comprensión siempre de los salmos. Y ahora el salmo que está bajo análisis en esta semana es el Salmo 137, de cuya frase y de cuyo escrito aparece el título de la lección de nuestra escuela sabática de esta semana. ¿Cómo podemos cantar la canción del Señor en tierra extraña? Por favor, acompáñeme en oración para el estudio de la palabra de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta oportunidad. Guíanos como lo has hecho siempre, por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando la lección titulada ¿Cómo hemos de cantar la canción de Dios en tierra extraña? Y para hoy, los días del mal nos lleva al análisis del Salmo 74, versículos 18 al 22 y 79, 5 al 13. ¿Qué elementos están en juego en estos dos salmos? Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Esto le decían los salmistas a Dios, porque ellos creían que Dios los estaba castigando cuando los mandó al exilio allá en Babilonia. Y el Salmo 79, versículos 5 al 3, expresa ese profundo dolor que ellos sentían por las circunstancias que estaban atravesando. ¿Hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. En otras palabras, no con nosotros, porque nosotros te conocemos. Claro, claro está. Dios no iba a castigar a gente que no conocía, sino a sus mismos hijos, a su pueblo que conocía. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos, le decía a Dios. Y mis amigos y hermanos, el salmista trata de comprender entonces el gran conflicto entre Dios y los poderes del mal. También señala la insondable paciencia de Dios, así como sus infinitas sabiduría y poder. El problema del mal en Salmos es principalmente teológico, es decir, que es inevitablemente que se refiere a cuestiones de Dios sobre Dios. Así, la destrucción de Jerusalén, del templo, se consideraba un escándalo frente a los enemigos de Dios en aquella época. Que Dios haya permitido eso, era tremendamente triste para el pueblo de Israel. Sin embargo, la herencia de Dios, el pueblo de Israel, es la señal de su elección divina sobre su pacto. Y nada más les dio a los paganos la oportunidad de blasfemar contra él. No. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 32, leemos: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, desde un extremo del cielo al otro, se ha hecho cosa semejante, esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Qué interesante. Es decir, Dios le dio al pueblo de Israel grandísimos privilegios. Privilegios también que tenían una gran responsabilidad. El concepto de la herencia de Dios aparece aquí, y es que también esta tiene una dimensión hacia el tiempo del fin, ya que la noción de que las naciones vinieron e invadieron la herencia de Dios amenaza las promesas divinas. Indudablemente el salmista también reconoce que los pecados del pueblo corrompieron la relación del pacto entre Dios y su pueblo y trajeron sobre su pueblo consecuencias. Tenemos que entender, mis hermanos, el Señor es el Dios de nuestra salvación, y Él refleja una fidelidad a las promesas de su pacto. Salmo 79:9 dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación.
Perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. No obstante, más importante, la restauración. La restauración de la riqueza de Israel es la defensa del carácter de Dios en el mundo. Si los actos malvados de las naciones quedan impunes, parecería como que si Dios hubiera perdido su poder. Sin embargo, Dios redime a su pueblo, salva a su pueblo, y su nombre siempre será justificado y enaltecido. Al igual hoy, mis amigos y hermanos, el mismo principio existía aquel entonces. Nuestros pecados, nuestras recaídas, nuestras maldades pueden desprestigiarnos, no solo a nosotros, sino también el nombre de Dios, aquel nombre, aquel Dios que nosotros profesamos. Nuestras malas acciones, nuestras acciones erróneas suelen tener efectos espirituales perjudiciales para nuestra misión. ¿Cuántas personas se han ido, se han alejado de nuestra fe por las acciones nuestras que profesan el nombre de Cristo? El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo, dice la hermana Elena de White, en el libro de Deseo a todas las gentes, página 625. ¿Cómo entendemos entonces esta importante verdad y qué debería significar para nuestra vida cristiana? Quien vivamos hoy, aún en los días difíciles, podamos, en los días del mal, podamos dar buen testimonio. No tenemos un Dios a quien pedir, no tenemos un Dios que puede perdonar, no tenemos un Dios que pueda socorrer. No habría por qué blasfemar el nombre del Señor. Muchos, para muchos, sigue diciendo la señora White, para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. No logran aceptar que el pecado existió y no existe una excusa ni una razón. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo esto bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría y poder y amor son infinitos. Es un misterio que no pueden entender, que trajo resultados de dolor y desolación. Es todo un misterio que no se puede explicar. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue responsable de la inducción del pecado en nuestro mundo, pero sí será responsable de llevar a nuestro mundo a un estado en el que ya no va a sufrir de ello. El pecado es un intruso y no hay razón para existir, para explicar su existencia. Por lo tanto, mis hermanos, así como el pueblo de Israel en estos momentos de dificultad, en estos momentos de perplejidad, en estos momentos de castigo, aferrémonos al Señor. Él es el único. Yo te traje acá, le dice al pueblo, yo te sacaré de regreso. En las manos del Señor estamos, amigos y hermanos. Acompáñenme a orar, por favor, y agradecer al Señor. Y si estoy en esta hora hablando para alguien que está pasando un momento difícil, Dios está obrando en su vida. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Bendícenos en esta hora. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén.